Muy bien. Quisiera saber, alguien active su micrófono. Quisiera saber si me están escuchando bien. Buen día, Doctor, buenos doctor. días. Sí, Sí, se se le le escucha. escucha. Ya, muy bien. Entonces empezamos. Como les había indicado, el tema es audio, digo, el trauma. Este tema es una parte del programa que normalmente igual lo van a llevar seguramente en diferentes materias, porque es una de las enfermedades que nos vamos a tener que enfrentar en muchas situaciones. Bueno, comenzamos. Indicarles que actualmente el trauma es una de las enfermedades, ya se lo considera como una enfermedad eh, que tiene una gran incidencia. ¿Sí? Simplemente mostrarles este gráfico e indicar, por ejemplo, que el 40% de fallecimientos de trauma en la primera hora, estos significa que el 83% de lesiones potencialmente tratables. ¿Ya? Entonces, de estos pacientes que fallecen en esta primera hora, la mayoría han muerto por enfermedades que sí se podían solucionar en esa hora. ¿Y por qué, por qué han muerto? Justamente porque no se ha hecho una buena atención del trauma. No se ha llegado a aplicar el sistema que yo les voy a ir enseñando ahora, o se ha obviado algunos aspectos que deberían tomarse en cuenta. El desarrollo del trauma en todo el mundo es reciente, estamos hablando de la década de los 80 del siglo pasado, donde recién se ha empezado a hablar de trauma, así con reglas y con seriedad. Otro dato estadístico, entre el 25 a 35% de fallecimientos podrían evitarse con atención integral del traumatizado. ¿Eso qué significa? Que tendremos que actuar con rapidez, con calidad, con continuidad de los cuidados. La mortalidad precoz, hemorragia masiva, obstrucción de la vía aérea, trauma torácico o lesiones del sistema nervioso central. O sea, ahí ese trauma precoz, o sea, cuando las lesiones son realmente mortales, a veces no nos da tiempo a poder hacer nada. Sin embargo, este tipo de lesiones mortales que tienen una mortalidad precoz son un porcentaje muy pequeño, ¿ya? Y tenemos la mortalidad tardía, que generalmente es a muchos días después del trauma, que se produce por complicaciones de algunos órganos debido a sepsis, debido a disfunción orgánica generalmente, ¿no? Entonces también representa un porcentaje muy bajo de fallecimiento. Sin embargo, el objetivo de este tema es enseñarles justamente a tratar este 40% de fallecidos, ¿sí? Con maniobras rápidas, con calidad y con continuidad. Algunos conceptos, como les indicaba, antes de 1980 no existía un criterio universal para el tratamiento del enfermo traumatizado. O sea, todos atendían a un paciente con trauma según el criterio personal que tenían o según el criterio institucional. Ya a partir de 1976, recién ya se cambió esta idea eh, desde que se inició el programa del ATLS. Es un programa donde se especializan en atención del paciente traumatizado. Obviamente este programa ha ido evolucionando, no es el mismo desde 1976. Actualmente se está manejando una 10ª edición, por ejemplo, de este programa. Y este programa ha dado también a desarrollar otro tipo de programas en diferentes partes del mundo. En Europa tienen su mismo programa, que no es el ATLS, porque el ATLS es de la Asociación Americana de Cirujanos,
Sin embargo, en Europa, en Asia, en diferentes países como en Japón, incluso en Latinoamérica, varias instituciones han creado su programa de atención de pacientes traumatizados, pero todos van en similitud a la TLS, ¿no? Podríamos darle, resaltar y debemos resaltar que este programa en Estados Unidos se ha iniciado. Sin embargo, existen otros programas con similar abordaje del paciente traumatizado. En 1978 aparece un nuevo abordaje en la provisión de cuidados para individuos que sufren lesiones que amenazan la vida. ¿Ya? Bueno, el paciente politraumatizado, como su nombre dice, es un paciente que tiene muchas lesiones, pero en este caso, estas lesiones son producidas por un trauma, ¿sí? Que puede ser secundario a un accidente de tránsito u otro tipo de mecanismos en el cual el paciente tiene varias lesiones. Aquí está la definición, una de las definiciones que he conseguido, que es muy graficable, del paciente politraumatizado. ¿Quién es el paciente politraumatizado? Es todo paciente que presenta múltiples lesiones orgánicas y o musculoesqueléticas, con alteración de la circulación y ventilación que comprometen su vida de forma inmediata o en las horas siguientes. Fíjense, si ustedes se acuerdan del tema anterior, tiene mucha similitud, ¿no? Porque cuando hablábamos de shock, veíamos que hay alteración de la circulación también. En el trauma hay muchas lesiones orgánicas que pueden producir alteración de la circulación, pero también de la ventilación, ¿no? Entonces, imagínense que estos mecanismos pueden terminar en lo que ya habíamos hablado como se refiere en el estado de shock. Esa definición de Oviedo es del 2013. Bueno, el abordaje del paciente traumatizado. Debemos nosotros abordar al paciente bajo un sistema de evaluación, ¿no? Y tenemos varias partes. Una de las partes importantes es la evaluación o manejo inicial, porque depende de este manejo inicial para identificar y para solucionar y para también evitar que el paciente llegue en complicación, ¿no? Y se van a dar cuenta que este sistema tiene varias partes, en cada una de estas partes tiene su respectiva importancia. ¿Qué es la evaluación inicial del manejo del paciente politraumatizado? Es el procedimiento mediante el cual se realiza una evaluación rápida de las lesiones y se establece el tratamiento que permita salvar la vida del paciente politraumatizado. Y fíjense, aquí les estoy mostrando en este momento un mapa conceptual con las diferentes partes de la atención del paciente traumatizado. Y fíjense, realmente es un sistema, no es solamente que debamos atender y listo. En cada uno de los sistemas se van desarrollando. Claro que acá no lo van a poder ver ustedes porque las letras están pequeñas, simplemente les estoy mostrando este gráfico para que vean cuál importante es tener un sistema de atención. Bien, entonces aquí ya un poquito más claro, este sistema de atención del paciente politraumatizado tiene diferentes partes, ¿no? Desde el momento en que el paciente ha tenido o los pacientes han tenido un trauma, tenemos que tener una fase de preparación, una fase de triaje, una fase de la revisión primaria, en la cual utilizamos otro sistema que es el ABCDE. Tenemos una fase de reanimación, una fase de anexos de la revisión primaria y reanimación. Otra fase de hay que considerar la necesidad de trasladar al paciente, es una fase importante. Tenemos después otra fase ya un poco más tardía, que es la revisión secundaria, los anexos de la revisión secundaria, el monitoreo continuo y finalmente el cuidado definitivo del paciente. Fíjense todas estas fases que debe seguir un paciente politraumatizado. En algunos casos, por ejemplo, el punto 3 y 4 se lo hace simultáneamente, incluso el 3, 4 y 5.
no tenemos, o sea, como es un equipo multidisciplinario que debe atender al paciente, mientras alguien está haciendo la evaluación primaria, alguien puede al mismo tiempo hacer la reanimación. Y cuando estemos viendo, por ejemplo, algunos conceptos de trauma que debemos ver, en esta enfermedad se revierte completamente ese concepto de la medicina que teníamos. Normalmente nosotros para realizar un tratamiento a cualquier paciente con cualquier enfermedad, primero debemos llegar a un diagnóstico y después hacer su tratamiento. En trauma, en trauma sucede lo contrario. Muchas veces, inicialmente ya estamos haciendo el tratamiento y mientras estamos todavía en el proceso de llegar a un diagnóstico. Fíjense, se ha invertido ese concepto general que tenemos de la medicina, donde primero deberíamos llegar a un diagnóstico y hacer tratamiento, y luego hacer el tratamiento. En trauma a veces ya se hace el tratamiento mientras se llega al diagnóstico. Y eso tiene obviamente su explicación. ¿Ya? Bueno, vamos a ir rápidamente. Miren, el tema de trauma es realmente amplio, muy amplio. Yo, para hablar de trauma, necesitaría un mes. En nuestro programa nos han puesto como un tema. Tendríamos que desarrollar hoy día en la mañana y listo. Muchos docentes sí lo hacen así, cumpliendo los tiempos, pero no, no, yo no quiero. Por lo menos vamos a usar unas 4 o 5 clases hablando solamente de trauma, ¿ya? Entonces vamos a ir definiendo qué es la preparación. Bueno, su nombre lo dice. La preparación es prepararnos nosotros. Hay que prepararnos para atender al paciente politraumatizado. Pero un paciente que tiene un trauma, pues lo puede hacer en cualquier rato. Por eso es que los servicios de salud, las ambulancias, ya tienen que estar preparadas con todos los insumos y el personal para tener la capacidad de atender a un paciente de politraumatizado o con trauma. Sin embargo, en ese sentido, durante la preparación se han definido 2 fases, una fase prehospitalaria y una fase hospitalaria. ¿En qué consiste la fase prehospitalaria? ¿No? ¿Qué se debe hacer en esta fase prehospitalaria? Se debe hacer un mantenimiento de la vía aérea, control de hemorragias externas, inmovilización adecuada, traslado del paciente al sitio más cercano y apropiado donde se le pueda hacer una atención de trauma y obtener información para el triaje del hospital. Esta atención prehospitalaria, ¿quiénes lo hacen? Los paramédicos, lo hacen los policías, lo tendría que hacer el personal de salud de alguna institución que ha ido a recoger a un paciente que se ha traumatizado. ¿Sí? Entonces, fíjense, eh, vamos a ir explicando todos estos pasos que se hacen en la fase prehospitalaria, como el mantenimiento de la vía aérea, el control de hemorragias más adelante, porque se hace exactamente lo mismo en la evaluación inicial. Sin embargo, hay que destacar que en la fase prehospitalaria hay un paso muy importante y es los 2 últimos puntos, ¿no? Que es el traslado inmediato al sitio más cercano. Es importante saber identificar dónde llevar al paciente y dónde van a solucionar. A veces vemos lesiones leves, entonces una vez que hacemos esa identificación, podemos llevar a una posta o algo, pero si es un paciente que está con mucha problemática acerca del trauma, entonces no vamos a llevar a una posta, ¿no? Imagínense que exista un accidente en Sudáñez, ¿no? Los que conocen la población de Chuquisaca. Y vemos un paciente que está con un trauma leve, pues llevamos al hospital de Sudáñez. Sin embargo, si es un trauma severo, entonces ya no lo llevamos ni a Tarabuco, ¿no? Ni paramos en el hospital de Poconas, nada. Directamente vamos a llevar a un hospital especializado en trauma, ¿sí? Entonces, de esa forma debemos tener esa decisión. Y lo mismo sucede con el último punto donde dice obtener información para el triaje del hospital. Los que han ido a recoger al paciente, como los policías, los paramédicos, tienen que saber identificar la escena del trauma, el mecanismo del trauma. No es lo mismo un accidente de tránsito
donde un vehículo solamente está apenas lesionado o no es lo mismo un accidente de tránsito donde el auto está completamente destrozado, ¿no? Entonces, todos esos datos nos sirven a nosotros para poder ver la severidad del trauma, ¿no? Entonces, no es lo mismo que encontrar a un motociclista que estaba portando casco y a otro que no estaba portando casco. Incluso algunas lesiones son específicas en función a dónde ocupa el pasajero el lugar. Por ejemplo, las lesiones que se puedan producir aquel que conduce el vehículo son diferentes a las lesiones que puedan tener aquel que está de acompañante en el vehículo. Fíjense, entonces todo eso se conoce, uno se vuelve experto cuando hace un curso que es el PH-ATLS, que hable exclusivamente de la preparación y de la fase hospitalaria y de la prehospitalaria. Es un curso solamente de este punto que yo les estoy hablando. Por lo cual no vamos a ahondar un poco de esto, porque realmente es muy amplio el tema. Bien, entonces eso es lo que se hace en la fase prehospitalaria. Y en la fase hospitalaria, igual, ¿no? Directamente cuando estamos nosotros en el hospital, nos llaman y dicen, por ejemplo, ha habido un accidente, una flota se ha volcado en La Palma, lo que sucede comúnmente, o ha habido un accidente en el valle, nos dicen. Entonces nos llaman y nosotros, como personal del hospital, pues ya tenemos que estar preparando probablemente a atender 10 o 20 o 30 pacientes de la flota, o uno o dos, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace durante la fase hospitalaria ya de la preparación? Entonces, debemos identificar o preparar un área específica para la atención de los pacientes lesionados, ¿no? Eh, Debemos convocar a un equipo adecuado y preparar el material adecuado para el manejo de la vía aérea. Muchas veces llamamos a los anestesiólogos que son más expertos para entubar, por ejemplo, a un paciente por la capacidad que tiene. Debemos preparar las soluciones intravenosas de cristaloides, las cuales deben estar tibias, accesibles y listas para la infusión, ¿no? Entonces ya el personal de enfermería empieza a calentar sus infusiones, sus sueros, que son cristaloides, ya ve cuántos equipos, cuántas agujas o de venoclisis, etcétera, etcétera, para poder canalizar, porque como les había indicado, mientras se evalúa al paciente, indirectamente se coloca ya el tratamiento. El equipo de monitoreo debe estar listo y tener el personal de laboratorios rayos X a llamado, o sea, atentos a que puedan atender a estos pacientes, porque se hacen muchos estudios a los pacientes traumatizados. El personal debe utilizar dispositivos de precaución, ¿no? Ya nos vamos alistando los guantes, sacando los guantes, las mascarillas, las gafas, porque no sabemos qué tipo de pacientes podemos tener. Ahora que estamos con COVID, mucho más. Pero antes de que llegue esto de la COVID, nosotros ya teníamos este tipo de preparación en los servicios de emergencia. Cuando nos enterábamos de un accidente, ya nos estábamos viendo de colocar guantes para todo el personal, ¿no? Mascarillas, gafas, etcétera, etcétera. Entonces, en eso consiste la preparación del paciente en la atención del paciente en trauma. ¿No? Aquí están las imágenes, fíjense, la prehospitalaria, como su nombre dice, es fuera del hospital, es en el lugar de los hechos. Acá tenemos quienes lo realizan, el equipo paramédico, a veces los policías, nuestros policías, por si acaso, están capacitados, sin embargo, a veces no están equipados. eh, un tiempo sí he visto que los policías estaban llevando su tabla, sus collarines, hacían todos los procedimientos, pero poco a poco se van descuidando y esto se tiene que ir capacitando constantemente para que se dé la importancia respectiva, ¿no? Entonces, esto debería, los del SAR llevan este tipo de preparación, los policías, los paramédicos, etcétera, tienen que saber exactamente cómo hacer la fase prehospitalaria. Y la hospitalaria, fíjense, ya son pues equipos. Nosotros ya
como tenemos en el Hospital Santa Bárbara un centro de trauma y además somos el hospital de referencia del trauma, entonces ya sabemos cómo alistar nuestros equipos, cómo están acá con todos los monitores, respiradores, camillas, con las tablas, fíjense, etcétera, etcétera, para el trabajo en el paciente traumatizado. ¿No? Y las precauciones del personal, como habíamos dicho, ahí está toda la ropa que se usa, eh, las mascarillas, las gorras, los lentes, los guantes, las batas de protección. Bien, la otra fase de la atención del paciente con trauma es el triaje. ¿Qué es el triaje? Es una palabra que ustedes lo van a manejar mucho. El triaje es nada más y nada menos que es una clasificación de pacientes. ¿No? Entonces dice acá, el triaje es un término francés, o sea, es una palabra francesa que se lo ha ya establecido como una palabra clave en trauma. Y se ha extendido no solamente al trauma, ahora el triaje se hace en todo lado. Pero cuando ustedes escuchen la palabra triaje, simplemente deben relacionar con la clasificación y la selección de pacientes. ¿Para qué se hace triaje? Para priorizar la atención de un paciente u otro. Es un método de selección y clasificación de pacientes basado en sus necesidades terapéuticas y en los recursos disponibles para su atención. Es una situación de saturación del servicio, en una situación de saturación del servicio o de disminución de recursos, los pacientes más urgentes se han tratado primero. No, obvio, ¿no? Cuando nosotros tenemos un hospital con poca gente, y tenemos varios pacientes, ¿a quienes tratamos primero? A los pacientes que tienen mayor complicación del cuadro, o sea, los pacientes más urgentes. Esos deben ser los que primero se deben atender. ¿Sí? Sin embargo, también hay algunas situaciones. Y vamos a hablar de dos situaciones en las cuales ojalá no nos veamos involucrados, pero debemos saber qué hacer. Esos dos escenarios son cuando tenemos múltiples lesionados y cuando tenemos accidentes masivos. Si estamos hablando de múltiples lesionados, un ejemplo claro es, por ejemplo, un accidente de una flota, ¿no? Con un embarrancamiento de una flota en la cual tenemos 40, 50 pacientes lesionados con diferente tipo de lesiones. Entonces, cuando hay múltiples lesionados, se aplica el concepto que anteriormente decíamos, ¿ya? Pero, a ver, vamos a leer qué es lo que dice el concepto cuando existen múltiples lesionados. Cuando la cantidad de pacientes sobrepasa la capacidad del hospital, se atienden primero a los pacientes que tienen lesiones múltiples y que ponen en riesgo la vida del paciente, ¿no? Como decíamos anterior, ¿a quiénes se atienden cuando hay múltiples lesionados? Primero se atienden a los más graves, aquellos que tienen múltiples lesiones y que además pueden estar en riesgo su vida, ¿sí? Entonces nosotros vemos ese rato, clasificamos y decimos, bueno, atendemos a este paciente primero porque tiene múltiples lesiones. Y al otro lo dejamos ahí que espere o etcétera, dependiendo también. A veces tenemos muchos múltiples lesionados y nos sobrepasa más todavía. Y el otro escenario es cuando hay accidentes masivos o desastrosos. Aquí no es pues una flota. Tendrían que ser 10 flotas, digamos, ¿no? Lo cual es muy raro. Pero ¿en qué situaciones existe? Por ejemplo, un terremoto, ¿no? O una explosión o de una bomba en un centro comercial, en un mercado donde no estamos hablando de 100, estamos hablando de 200, 300 personas. O que una tribuna, como ha sucedido en Oruro, si no me equivoco, se ha caído toda una gradería, ¿verdad? Y no había 100 personas, sino había 200, 300 personas. O que una tribuna de una cancha de fútbol en pleno partido se derrumbe, como ha sucedido alguna vez, donde hay miles de personas. Entonces, esos son accidentes masivos o desastrosos. Y obviamente esa cantidad de gente siempre va a sobrepasar la capacidad no solamente de una institución, sino de varias instituciones.
Ningún hospital está listo para preparar, para atender miles de personas, ¿sí? A lo mucho tendrán pues la capacidad de unas 50, 60, con todos sus recursos humanos, técnicos y materiales para atender bien. Entonces, en este caso, hay muchos pacientes y el concepto, fíjense, cambia. Y cuando existen accidentes masivos o desastrosos, debe tratarse primero a los pacientes que tienen más probabilidades de sobrevivir con menor consumo de tiempo, material, personal y equipo, ¿no? Entonces aquí se ve a los más graves, aquellos que ya están graves, graves y que sabemos que probablemente sí van a fallecer, entonces ya no los atendemos y atendemos a las personas que más posibilidades de vivir tienen. Todo esto se hace con el triaje. Y fíjense, para tener esa capacidad de seleccionar, se debe tener una capacitación. No es de saber decir nomás, a veces nosotros nos dejamos influir y tener, con la gente, y eso les va a suceder a ustedes cuando estén atendiendo pacientes. Va a venir la mamá de su hijo y les va a decir, no, a mi hijo primero tienen que atender, ¿no? Y les va a exigir y a veces nosotros caemos en esa desesperación y le atendemos a un paciente que no deberíamos atenderlo y dejamos pasar al que realmente debemos atender. Entonces, para hacer el triaje se tiene que tener una capacitación, no es de hacerlo más. Y esa capacitación, pues se lo hace también en cursos, que es otro curso donde se puede hacer una capacitación de triaje. No, los pacientes, los emergentólogos tienen esos cursos, pasan todos esos cursos y saben cómo hacer una clasificación de triaje en diferentes situaciones. Fíjense, acá tenemos una imagen, probablemente la imagen de superior del lado de la que estoy remarcando es un accidente masivo y acá tenemos un destrozo mucho más amplio como un terremoto, ¿no? Donde la atención de pacientes puede ser en el suelo, incluso en camillas, no estamos preparados. ¿Y a quiénes atendemos? En los desastres y en los grandes accidentes, pues a los pacientes que mayor probabilidad de vida tienen. Aquí tenemos simplemente para graficarles un mapa conceptual con la toma de decisiones para ver a quiénes atendemos. Vamos a pasar esto porque realmente es un poco complicado. ¿No? Entonces, con el triaje nosotros podemos evaluar a diferentes tipos de pacientes. Y esto van a ver ustedes en los diferentes hospitales de trauma que se clasifica a los pacientes como rojo, amarillo, verde y negro. Un paciente rojo es aquel paciente con extrema urgencia, es el paciente con hipoxia o shock que requiere atención inmediata. Un paciente amarillo es aquel paciente con lesiones graves que no amenaza la vida y su atención puede esperar entre 45 a 60 minutos. El paciente con verde es aquel paciente con lesiones moderadas que pueden esperar horas para su atención, son capaces de caminar y estos pacientes a veces los deja ahí en espera para hacer su atención. Y el paciente clasificado negro es aquel paciente muerto o de baja prioridad, dependiendo el número de víctimas. Es paciente muerto o de baja prioridad, que puede estar vivo. Por ejemplo, un paciente que tenga un accidente de tránsito con exposición de la masa encefálica, por ejemplo, sabemos que muy probablemente va a morir. Entonces, ya no es una prioridad este tipo de pacientes, porque donde vaya probablemente va a caer, ¿no? Entonces, ya podríamos considerar este paciente de color negro, ¿no? Y en cada uno de estos tipos de pacientes, ya sea rojo, amarillo o verde, como la banderita boliviana, ¿no? Em, debemos tomar algunas decisiones. El rojo significa siempre una emergencia y estos pacientes producen eventos que ponen en peligro la vida y la función orgánica. Se los debe atender, son los primeros que debemos atender directamente o a 10 minutos de la llegada a urgencias.
y deben requerir generalmente unidades de reanimación, de sala de trauma o shock. El amarillo son las condiciones en las cuales el paciente puede deteriorarse, llegando a poner en peligro su vida o la función de alguna extremidad. Se atienden en los primeros 30 a 60 minutos. ¿Y en qué área debemos atender a este paciente? En el área de observación de urgencias. El verde son pacientes con condiciones que el paciente considera prioritaria, pero que no ponen en peligro su vida. ¿Dónde se lo atiende este paciente? No existe un tiempo ni límite para su atención. Pueden esperar estos pacientes a su atención. ¿A qué área se va? A la sala de urgencias o a la área de espera. Bien, la siguiente fase de la atención del paciente de trauma es la revisión primaria, ¿no? Y vamos a quedar aquí, muchachos, porque esto vamos a llevar toda la clase que sigue. Seguramente vamos a hablar de A y de B. Indicarles que la revisión primaria está establecido a través de un sistema de atención que es el famoso A, B, C, D y E del trauma. A significa vía aérea con protección de la columna cervical. B significa respiración y ventilación, o sea, control de la respiración y ventilación. C significa control de la circulación y del sangrado. D significa detección de un déficit neurológico. Y E representa la exposición y medios y cuidados del medio ambiente. Bien, entonces eso vamos a realizar la siguiente clase, por lo cual voy a dejar de compartir la pantalla y estaríamos quedando acá. Nos estaríamos viendo el día de mañana con la siguiente clase. Que tengan un buen día, muchachos, y nos vemos mañana. Hasta Hasta luego, luego, doctor. doctor. Hasta luego.